Hola chicos, ahora nos toca seguir estudiando de qué manera se formaron las primeras ciudades, pero no solamente las primeras ciudades, sino también la primera forma de gobierno o la primera forma de sociedad jerarquizada. Vamos a explicar qué significa un poquito esto. Vamos a retomar lo que habíamos visto el video pasado. Recuerdan que por las diferentes técnicas de cultivo empezó a aumentar la producción, se creó este excedente de producción. Y por eso eso trajo distintos tipos de consecuencias en las primeras ciudades. Por un lado se crearon las primeras ciudades, también empezó a haber las primeras formas de comercio, que no era utilizando dinero, sino solamente el trueque. Nosotros habíamos hecho el ejemplo, che, Tomás, yo te doy parte de mi producción de trigo, y no sé, vos por ejemplo dame parte de tu leche, o dame parte de, no sé, de algún otro producto que siembres, o de lo que sea. Se produjo por un lado eso, y por otro lado también se habían producido las primeras diferenciaciones de tareas. Dijimos, por un lado, por ejemplo, las personas que construyen las casas, que construyen los canales de riego, y por otro lado era el trabajo intelectual. Ahora, hay que prestar atención a lo siguiente. Acá comienza el tema de este video, de esta clase. Por un lado, esa diferencia de tareas, que yo daba el ejemplo de, por ejemplo, la profesora de matemáticas y yo que soy el profe de sociales. Esa diferencia de tareas, en un primer momento, no significaba que uno era mejor que otro, sino que solamente uno hacía una cosa y otro hace otra cosa. Como puede existir la diferencia de tareas en su propia casa o lo que sea. Repito, en un primer momento eso no era una diferencia porque eran sociedades igualitarias, en donde todos eran absolutamente iguales. Las recompensas y la cantidad de trabajos era completamente igual para todos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Esa diferencia de tareas se empezó a marcar en otras cosas y dejó de haber sociedades igualitarias y pasó a haber sociedades jerarquizadas. ¿Qué significa una jerarquía? Significa que una persona o un grupo de personas están por encima del resto. Significa que hay un grupo de personas que tienen más privilegios, hay un grupo de personas que tienen mejores condiciones o que pueden hacer algunas cosas que el resto de las personas no. Vamos a entender un poquito cómo sucedió eso, entendiendo, bueno, para eso tienen la página del libro, que se las dejo para que la puedan leer. Pero esta sociedad jerarquizada se empezó a formar cuando se empezaron a imponer los primeros jefes. ¿Qué significa un jefe? Y bueno, básicamente un jefe es la persona que manda, la persona que ordena. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente: la sociedad jerarquizada no se da únicamente por la existencia de un jefe, sino que la cuestión es que ese jefe es siempre exactamente la misma persona. Y se mantiene siempre esa misma persona y es exactamente igual y mantiene unas cuestiones de privilegios que solamente ese jefe o ese grupo de jefes cercanos son los que pueden acceder. Esto se explica de la siguiente manera. Fíjense que ahí en el libro plantea, bueno, ¿y por qué surgieron los primeros jefes? ¿Qué fue lo que llevó al surgimiento de estos primeros jefes? Que van a ser lo que más adelante van a ser los primeros reyes. Estos jefes, por ejemplo, en un primer momento, cada vez que había un conflicto, cada vez que había una discusión, había una persona que solucionaba ese conflicto. Bueno, pará, muchachos, esperen, no nos peleemos más, vamos a arreglar de esta manera, solucionemos acá y listo, se acabó. Después, esta persona también, fíjense que ahí el libro planteaba, se presentaba como el intermediario de los dioses. ¿Qué significa esto? Capaz que se despertaba esta misma persona que había solucionado el conflicto, que ya todo el mundo lo veía, che, mirá qué bien cómo resolvió este problema. Capaz que se iba a dormir y el otro día se despertaba diciendo, sí, a mí me hablaron los dioses en el sueño y me dijeron que tenemos que hacer tal cosa para, no sé, solucionar el problema de la sequía. Yo hablé con los dioses en los sueños y me dijeron que si hacemos, no sé, construimos un templo en tal lado, mañana o en los próximos días va a llover. Entonces, las personas hacían eso. Y justo dio la casualidad o daba la cuestión es que llovía, porque en algún momento tenía que llover. Entonces todo el conjunto de personas, toda la ciudad, se pensaba que había llovido. ¿Por qué? Porque esta persona había hablado con los dioses y porque le habían hecho caso a esta persona. Entonces,
como empezaron a tenerle más estima de no solamente resuelve los problemas, sino que encima habla con los dioses y soluciona todos los problemas, le empezaron a dar más importancia. Le empezaron a dar más importancia a esta persona y esta persona cada vez fue tomando mayor cantidad de decisiones. Dejó de hacer el trabajo por la fuerza, el trabajo físico, y se empezó a ocupar solamente del trabajo intelectual. Era el que ordenaba las cosas. No, mira, el canal de río hay que hacerlo acá. No, mira, esto hay que administrarlo de cierta manera. O a ver, bueno, a ver, tráiganme todo lo que sembramos, todo lo que recolectamos. Listo, esta porción para vos, esta porción para vos, esta porción para vos y este poquito menos para vos. ¿Por qué un poquito menos? No, porque la vez pasada vos te había tocado un poco más, así que ahora te toca un poco menos. No se vale, yo quiero más parte, qué sé yo. Bueno, mira, si te empezás a quejar, no hay nada. Entonces, de esta manera, esta persona empezó a tener cada vez mayor cantidad de respeto y cada vez mayor cantidad de poder. Eso es lo que se llama, el poder significa la capacidad de poder decir algo y que las otras personas te obedezcan. Entonces, esta persona, que por lo general era una persona o un grupito chiquitito, pues una familia, una persona o una familia, empezó a tener mayor cantidad de poder, empezaba a mandar, a ordenar cosas, y todo el resto de la ciudad, todo el resto de la población obedecía. Todo el resto de la población le decía, sí, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo, está bien que esta persona mande, que esta persona gobierne. Y de esa manera, esta persona, este jefe o esta familia, que era la que gobernaba, no es que gobernaba un día uno y otro día gobernaba otro y otro día le tomaban la decisión, que tomaba las decisiones otro. Eso podría ser una sociedad igualitaria. Sino que siempre el que gobernaba o la que gobernaba era el mismo grupo de personas. Siempre exactamente el mismo grupo de personas. Y ese grupito de personas empezó a tener lo que se llaman privilegios. Estos privilegios es los que yo le decía previamente. Son ciertas cosas que solamente yo las puedo hacer. Ah, bueno, no sé, por ejemplo, volvemos a la cuestión de la comida. Bueno, no sé, medio kilo de pan para todos, pero yo como soy el jefe me quedo con 1 kilo de pan. Porque tengo el privilegio de ser el jefe. Entonces, ya fíjense, hay una diferencia ahí. Porque si todo el mundo comiésemos medio kilo de pan, está perfecto, somos todos completamente iguales, como venía siendo antes. Pero ahora el jefe dice, ah, no, yo como mi trabajo es más importante, fíjense la palabra que utilicé, como mi trabajo es más importante, porque si yo no ordeno, cualquiera hace cualquier cosa y se desordena todo, como mi trabajo es más importante, yo merezco mayor recompensa. Y después mayor recompensa, y después cada vez un poquito más, y después cada vez un poquito más de recompensas. Y de esa manera estos jefes se fueron jerarquizando, fueron aumentando su poder, y de esa manera quedó una sociedad jerarquizada, en donde había algunas personas que eran consideradas más importantes y otras personas que eran consideradas menos importantes. Y estas personas más importantes, estos jefes que después se convirtieron en los principales reyes, en los primeros reyes, esta diferencia se veía no solamente en la comida, sino también se podía ver, qué sé yo, en la ropa, por ejemplo. Había ciertas ropas, no sé, o ciertos sombreros, o ciertas joyas que solamente los reyes podían usar. Si una persona del común, un simple agricultor o un simple constructor, estaba utilizando, no sé, lo que más adelante podrían ser cadenas de oro, por ejemplo, un collar de oro, o algo así, no, estaba mal. Solamente el jefe puede usarlo, solamente el rey es el que puede utilizar esas cuestiones. Entonces, por la vestimenta, por hablar con los dioses, por organizar el trabajo, cada vez se fue jerarquizando más, cada vez fue teniendo mayor cantidad de importancia. Y recuerden, esto se dio no solamente porque la persona así lo hizo, sino porque todo el resto de la sociedad también estaba de acuerdo. Muchas veces esta persona se jerarquiza y gana más importancia con la palabra, y otras veces gana más importancia con la fuerza, con el uso de la violencia. También se puede haber jerarquizado. Eso habría que estudiar cada caso en particular. Y no sé si hay tantos registros como para poder llegar a tener un acceso con respecto a eso. Pero bueno, entonces eso es por un lado. Igual en el libro lo tienen mejor ordenado de qué manera se llegó a crear estos primeros jefes. Y en este momento, con esto vamos a ir terminando, no solamente se crean las primeras ciudades, no solamente se crean los primeros jefes, no solamente se da esta división, esta jerarquía entre personas más importantes que hacen ciertas tareas intelectuales y personas menos importantes para esa sociedad que realizan otro tipo de tareas, sino que también las ciudades empiezan a tener, todas por lo general empiezan a tener la misma forma. Fíjense que ahí también lo tienen en la página del libro, pero vamos a hacer un grafiquito para que se entienda un poquito más. Estoy en la misma página donde habíamos hecho los canales de riego, y vamos a ver
lo siguiente. Por lo general, fíjense que ahí en el libro plantea que en el centro de la ciudad, en el lugar más del centro, por lo general, fíjense, estaban el palacio del rey, los templos, el mercado, algunos talleres había en el centro. Entonces, por lo general, todas las ciudades empezaron a tener esta misma disposición. Hay un centro, un lugar en el centro en donde estaban, repito, los palacios, los talleres, el castillo del rey, el palacio del rey. Después, alrededor de ese centro, podríamos hacer un círculo, para que se entienda un poquito mejor. Alrededor de ese centro estaba la casa de los artesanos, los talleres. Por ejemplo, no sé, las personas que fabricaban muebles, las personas que hacían las vasijas, las personas que hacían los arados, las personas que se encargaban de hacer trabajos en talleres, todo lo que tenía que ver con trabajo dentro de edificios. También estaban las casas de los comerciantes o las casas de las personas que vivían en esos talleres. Después, por lo general, más afuera de eso, y por eso lo hago con una especie de semicírculo punteado, afuera de este lugar del centro estaban las murallas. Ya por lo general, cuando empezó a haber más excedente de producción y empezó a haber sociedades jerarquizadas, yo les había dicho que algunas personas buscaban imponerse no por la palabra, sino también por la fuerza. Entonces buscaban tomar algunas cuestiones no de la ciudad propia, sino de otras ciudades. Y ahí es donde empezaron los conflictos armados. Che, nosotros no tenemos trigo, vamos a pedirle trigo a nuestros vecinos al lado. Y capaz que los vecinos al lado decían, mirá, flaco, la verdad que no me alcanza tampoco para comer nosotros. Si tuviera más excedente, yo te lo presto y después cuando podés me lo devolvés, no tengo problema. Pero no puedo, porque no tengo ni siquiera me alcanza para nosotros. Y capaz que la respuesta de nosotros era, bueno, si no me lo querés dar por las buenas, entonces me lo vas a tener que dar por las malas, porque si no nos vamos a morir todos de hambre. Y entonces empezó a haber líos, empezó a haber conflictos y empezó a haber guerras. Justamente para defenderse de esas guerras, lo que hacían las ciudades era levantar estas murallas. Si llegaba a haber alguna guerra, todo el mundo iba corriendo adentro de las murallas y se defendían desde adentro de las murallas. ¿Y afuera de las murallas no había nada? No, atención, es muy importante también lo que había afuera de las murallas. Porque afuera de las murallas, toda esta zona que estaba fuera de las murallas, en toda esta zona era donde vivían donde estaban las casas de los campesinos y donde estaban las siembras. Todos estos canales de riego que habíamos hecho en la parte de arriba, todos estos canales de riego estaban todos en esta zona de afuera de las murallas. Porque claro, para poder sembrar, vos necesitas mucho espacio. Necesitas muchísimo territorio. Y no se puede sembrar adentro de una ciudad todo chiquitito, todos apretaditos. Sino que se necesitaban grandes extensiones de tierra. Entonces se sembraban ahí en la parte de afuera de la ciudad. Entonces vos tenías un montón de campos con un montón de siembra, con un montón de alimentos para sembrar. También ahí estaban había lugares específicos para los animales. Y si en algún momento llegaba a haber lío, se me escapó la lapicera, acá la encontramos. Si en algún momento llegaba a haber alguna guerra o llegaba a haber algo, todas las personas que vivían en la parte de afuera de las ciudades iban todos corriendo adentro de las murallas. Se refugiaban todos adentro de las murallas y se defendían desde la parte de adentro de las murallas. Esta disposición de las ciudades por lo general se empezó a hacer en la gran mayoría de las ciudades de este momento. Recuerden, la zona del centro es donde estaban los palacios, donde por lo general estaban los edificios más grandes, los grandes templos, las cuestiones arquitectónicas más grandes. Por ejemplo, si vos querés quedar bien con los dioses y capaz que a un dios no le gusta que haya un altar muy chiquitito para estos dioses y que vos tengas una super mega mansión para vos. Y si vos considerás que el dios es más importante, la super mega mansión tiene que ser para el dios y vos tener una casita más chiquitita. En este momento las personas eran muy religiosas, le daban una gran importancia a los dioses. Vos te podés enojar con cualquiera, esto es algo bastante serio para las personas de ese momento. Vos te podías enojar con cualquiera y pelear con cualquiera, menos con los dioses. Te llegabas a pelear con los dioses te mandaban inundaciones, te mandaban plagas, te mandaban incendios. Vos nunca, jamás podés estar enojado con los dioses. Vos enojate con cualquiera, te dirían las personas de ese momento. Enojate con cualquiera, menos con los dioses. Porque con los dioses no lo arreglás después. Así que bueno,
La semana que viene vamos a empezar a hablar de las primeras, ya no sociedades, sino las primeras civilizaciones, con ciertas estructuras culturales también, y sociales y económicas más específicas, más duraderas, y que van a ser muy importantes para todo el desarrollo del resto de la historia.